la Oficina de Asuntos Interinstitucionales y por acá, Bruno. General, buenos días, bienvenido a Cerro de Pasco. Buenos días, mi amigo Alexander Carvajal, un saludo por intermedio a toda tu audiencia. Pareciera que hubiera un agravamiento de hostilidades entre el Ejecutivo y el Legislativo. Como sabemos, la elección general del 2016 consagró la fórmula presidencial de Perú por el Cambio y al mismo tiempo otorgó una amplia mayoría parlamentaria al opositor Fuerza Popular. El mensaje de Keiko Fujimori, difundido este jueves, parece constituir un nuevo paso en un rumbo de colisión. ¿Qué le parece? ¿Qué lectura hace usted? Bueno, lo primero que se me viene a la mente en medio de todo este desorden político que no ayuda a la construcción de un país tranquilo, en un ambiente de tranquilidad para poder empezar a desarrollarnos de una vez, realmente preocupa. Yo creo que los líderes políticos deberían de unirse en estos momentos en que el país vive un momento muy difícil en la parte medular justamente de la nación, en la parte más importante, considero yo, porque la formación de la persona humana está de por medio. La corrupción está logrando un tremendo problema dentro de la misma estructura del Estado, la más importante, que es la familia. Y por ahí deberíamos empezar nosotros a unirnos y a repensar nuestras acciones como políticos y no generar divisiones, antagonismos que no contribuyen a la construcción del país. ¿Y cree que Keiko Fujimori tiene razón al decir que están distrayendo al país, sobre todo el presidente de la República, Martín Vizcarra, con propuestas populistas? Lo que yo considero es lo siguiente, al margen de las calificaciones que se le da en el mensaje de la lideresa de Fuerza Popular al presidente de la República, yo creo que lo que debería de hacerse es lo siguiente: si presenta propuestas como la que ha presentado el presidente de la República, y en donde justamente indica de que debería ser consultado a la población sobre estas medidas que ha presentado, yo creo que debería de procederse de acuerdo a las normas que establece nuestra Constitución y las leyes, sin necesidad de adjetivar, sin necesidad de calificar. De repente, políticamente, el presidente ha optado por esa forma para lograr efectivamente lo que dice Keiko Fujimori. De repente, para lograr que la población lo mire a él y diga: muy bien, está haciendo participar a la población para beneficio personal, de repente, políticamente hablando. Pero eso es un tema secundario. Yo creo que lo que tendrían que ver es, analizar bien cada punto y al final decir: no, eso sí va, esto no va, y por estas razones. Técnicamente hablando, al final la población verá si es que efectivamente el Congreso de la República no le da la razón, técnicamente hablando, con justificaciones valederas, no le da la razón al presidente. La población sacará la conclusión que en estos momentos ha adelantado la lideresa de Fuerza Popular. General, durante los últimos días hemos visto matices diferentes entre congresistas de Fuerza Popular. Algunos subrayan las imprecisiones y carencias de los proyectos presentados por el Ejecutivo, que demandaría tiempo e ingeniería institucional o constitucional, mientras que otros parecen decididos a evitar el pedido que el presidente Vizcarra reiteró el jueves de promover el referéndum. Son golpes y bajos que obedecen al cálculo político.
Sí, totalmente. Esto del cálculo político, como yo le repito, los partidos políticos, mejor todavía, los líderes políticos, en estos momentos, deberían de juntarse, de unirse, ¿no es cierto?, en criterios comunes, en objetivos comunes, visualizando país. Primero está el país, después estoy yo como líder político o mi partido político. Eso no se está haciendo. Eso, digamos, lamentablemente no se está haciendo. Se está viendo al revés. Yo primero y después el país. Y eso no se debe de admitir, no se debe permitir. Lo único seguro en nuestro país es que estamos agotando energías en controversias tanto estériles que los desafíos planteados por la corrupción se acumulan, se agravan. Pero sí, faltar a pruebas, por ejemplo, solo el jueves hemos observado a un congresista persistir en su condición de prófugo de la justicia, a un juez superior pasar de su despacho a la cárcel, a un exministro denunciado por el Ministerio Público y aplicarle a la nación rechazado por el 94% de los encuestados informados. Efectivamente, eso lamentablemente, mire, lo que estamos observando en el país es que la corrupción cada vez crece. Por algo no es el segundo problema más importante que tiene el Estado y la nación en su conjunto, y sin embargo no estamos atacando ese grave problema. Este problema, que debería atacarse, digamos, inmediatamente con las medidas que deban de tomarse para el cortísimo plazo, tendríamos que ir viendo también estas medidas para el largo plazo. ¿Acaso estamos escuchando alguna medida importante respecto, por ejemplo, a la educación que le debemos dar a nuestros hijos, a nuestros niños en los colegios, en el sentido de reforzar la educación cívica, de reforzar o incrementar o colocar el tema de la ética, de la moral en los currículos de los colegios, para que en el futuro nuestro país no siga con este problema que nos está castigando, como yo repito, en el tema, digamos, en el lugar más importante que tiene una nación, que es el espíritu, que es su formación como ser humano. Aquí yo creo que deberíamos de adoptar, y los partidos políticos, los líderes se deben de reunir, como vuelvo a repetir, deben de juntarse, reunirse, y así como tenemos, si bien es cierto no tenemos objetivos nacionales, pero hay un acuerdo nacional en donde hay varios acuerdos relacionados a este tema precisamente, y que hasta ahora no veo que se tome una iniciativa de reunirse con los líderes políticos para analizar y ver cómo vamos en cada uno de estos. Si bien es cierto no hay objetivos políticos, pero sí hay acuerdos nacionales, para ver cómo vamos avanzando. Vamos a encontrar de repente muchos temas que tendríamos que dedicarnos a partir de ahora, y no dedicarnos pues a estos temas, digamos, que cada político trata de aprovecharse para situaciones muy personales y particulares, y dejando de lado de que de por medio está el Perú. General Ricardo Miga Herrera, ¿y qué se plantea desde el Partido Popular Cristiano para salir del lodo, del ambiente asfixiante, de la podredumbre que ha abarcado todos los niveles de nuestra patria? Sí, precisamente en el partido tenemos muy clara el tema de la corrupción. La corrupción no es que sea en este momento responsabilidad solamente del gobierno o de los gobiernos de todos los niveles, sino que fundamentalmente es un problema de todos nosotros. Todos nosotros somos responsables de que esto esté pasando hoy en día, y de que esté pasando hace mucho tiempo. Acabo de ver algunos reportes del año 2008, 2005, etcétera, en donde justamente la corrupción siempre ha sido uno de los principales problemas del país. Pero nosotros tenemos que ver, y el PPC propone que el tema fundamental está en la familia. Hay que volver a darle una mirada a la familia, el núcleo importante de la sociedad. Allí debemos de empezar. Pero si nosotros mismos pongámonos la mano en el pecho
estamos con nuestros hijos en nuestros autos y nos pasamos la luz roja delante de nuestros hijos y después a nuestros hijos les estamos diciendo lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Entonces tenemos que empezar por nosotros mismos. Yo creo que nosotros mismos tenemos que forjarnos la promesa de recuperar los valores que se han ido perdiendo a través del tiempo, esos valores que deberían, como repito, en el hogar, en el segundo nivel, en el colegio, exigir. ¿Por qué no salimos a una marcha, por ejemplo, y reclamamos que el Ministerio de Educación revise la currícula e incremente, por ejemplo, temas de educación cívica, pero la moral y la ética, etcétera? Deberíamos hacer ese esfuerzo. Esa es la propuesta. Revisar educación, o sea, la educación está de por medio, y yo creo que la educación en todos los países, cuando analizamos cada país y vemos por qué está en este nivel de desarrollo, es por su educación. Esto es educación, educar a las personas a ser seres humanos con ética, seres humanos con una moral fuerte, sólida. Solamente así podemos desterrar ese problema de la corrupción. Gracias al jefe de la Oficina de Asuntos Interinstitucionales del Partido Popular Cristiano, general en retiro, Ricardo Mía Herrera. 7:54 minutos. En consecuencia, estamos en contacto con el ex general de la Fuerza Aérea, don Ricardo Mía Herrera, regidor de la Municipalidad de Lima, y también ex jefe de la Oficina de Asuntos Interinstitucionales del PPC para hablar sobre la corrupción. ¿Cómo está, general Ricardo Mía? Muy buenos días. Bienvenido, general. Gilberto, ¿cómo estás? Un saludo especial a toda tu audiencia, la Radio Litoral. Yo solamente quisiera hacer una pequeña corrección nada más respecto a mi grado, a mi puesto. Yo soy general del Ejército, no de la Fuerza Aérea, pero no tengo nada con la Fuerza Aérea, pero efectivamente yo soy del Ejército. Uno. Y dos, sí, efectivamente yo soy actualmente el secretario, soy el jefe de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales del PPC, es lo que soy yo ahora. Y bueno, muchas gracias por la invitación y la introducción ha sido perfecta respecto al tema que se está viviendo. Estamos sensibilizados y exigimos un combate frontal contra esta lacra, ¿no? Efectivamente, ese es el tema central hoy, el día de hoy. Y justo estamos en un proceso, ¿no es cierto?, de elecciones regionales y de gobierno locales, municipales, ¿no es cierto? Justo el tema central debiera ser ese. Oiga, mira, hoy vemos, por ejemplo, que la corrupción, por los famosos videos del Poder Judicial, pero a nivel nacional y en todo el Estado, la corrupción es terrible. Hay un dato estadístico importante. El 52% de la corrupción está en los gobiernos locales, precisamente. Entonces, estamos hablando de que justo en estas elecciones el tremendo problema de la corrupción está ahora en manos de combatir justamente. ¿Cómo combatimos la corrupción? En manos de la ciudadanía, de elegir gente proba, gente honesta, que Dios mío debe haberlo, por lo menos en mi partido sí lo hay. Entonces hay que saber elegir, y aquí hay que poner el acento. Yo creo y considero que uno de los problemas graves que tiene y que afronta nuestro país es el tema de la corrupción, así como de la seguridad. Pero hay que tratar de ver este tema, los políticos, los partidos políticos, unirse, por favor, júntense los partidos políticos. Claro, el presidente de la República lo debe convocar, y le debe decir: señor, estamos pasando por este problema que es gravísimo, la corrupción. ¿Qué hacemos? Aportemos. Nos reunimos, claro, hay que reunirse. ¿En torno a qué? No tenemos objetivos nacionales, sí, pues, pero hay un acuerdo nacional donde hay varios puntos en los cuales, varios acuerdos firmados por los líderes políticos, y tenemos que analizarlos. Analicemos el de la corrupción y vamos a sacar conclusiones importantes, pero no vengamos a tocar temas como, por ejemplo, la lideresa de Fuerza Popular
hace horas nada más, en un mensaje que ha dado ella, se está reflejando claramente lo que piensan los partidos políticos. Primero mi partido político y después el Perú. El Perú está primero, el Perú es lo primero, y por ahí justamente debemos analizar este tema. La corrupción está en todos los niveles, es responsabilidad de todos nosotros, sí. Tenemos que hacer una mirada, tenemos que dar una mirada. Debe haber una reforma política. ¿Cuál es su opinión fundamental sobre este asunto en los partidos políticos, por ejemplo, don Ricardo? Yo creo que sí, si vamos a analizar el tema de la corrupción, porque todo está metido en la corrupción, la reforma política cobra vigencia. Es importante. Ese tema de la ley de los partidos políticos es importantísimo, porque por ahí precisamente se cuela la corrupción. Cuando vemos, ¿no es cierto?, gente que se presenta, y es loable que se presente, por ejemplo acá en Lima, 22 partidos políticos o 22 movimientos y partidos políticos se presentan para ser alcalde. Oigan, eso me parece impresionante. O sea, la vocación que tiene la gente de servir a su ciudad es impresionante. Pero ¿cuántas veces han habido estos fenómenos? ¿Se han presentado así? Sí, muchas veces. ¿Y hemos elegido bien? No hemos elegido bien. Hemos elegido a falsos políticos. Hemos elegido a delincuentes disfrazados de políticos. Por eso el Partido Popular Cristiano le pide a la juventud, a los jóvenes hoy, métanse a la política, ingresen a la política. Yo no les pido que sean de derecha, de izquierda, de centro, no, a cualquier partido político, pero decente, gente decente, gente que efectivamente quiera aportar y no aprovecharse efectivamente de los fondos públicos como si fuera el Estado un botín. Ahí está el problema. Por eso tenemos que reforzar en los colegios la renovación, y hace una invitación a los jóvenes para que ingresen a la política. ¿Usted es consciente de que, el 98% esperado según los encuestados, en las encuestas de opinión, dicen que el 98% no debe haber referéndum y cambios en la política de lo que usted está proponiendo? ¿Ese es el sentir del pueblo, don Ricardo? Sí, efectivamente. Las propuestas del presidente, no estoy, ni creo yo que debemos estar en la posición de crítica ni de calificar. Son propuestas, y como propuestas las recibe el Poder Legislativo, las analizará, las estudiará, las discutirán en las comisiones correspondientes, y el Pleno decidirá. Pero más allá de calificar y decir que es un aprovechamiento político del presidente, yo creo que es una exageración, o por lo menos es un adelanto de opinión, y yo creo que no deberíamos propiciar este tema de tratar de crear más problema donde ya existe. Estamos en medio de un problema y todos debemos unirnos para salir de este problema. Ricardo Díaz, ¿cómo ve la candidatura de Alberto Bengolea a la alcaldía de Lima? Bueno, Alberto está recién en carrera, recién estamos haciéndonos conocer, porque en muchos lugares no se sabía, no se conocía que Alberto se estaba presentando de candidato a Lima. Está recorriendo en estos momentos, ayer ha habido, toda esta semana, y ayer ha cerrado en el Cono Norte. Ha habido bastante acogida, la gente no sabía que se presentaba, y yo creo que es un candidato importante, puesto que tiene una trayectoria de 40 años de vida pública, y en 40 años ningún problema de ningún tipo, y menos de corrupción. Yo creo que es el candidato importante, es el candidato que necesita Lima para que justamente elevar la política, adecentar la política y a darle una esperanza al pueblo de Lima y también al pueblo peruano, de que puedan observar que efectivamente no todo está perdido en la política. Hay gente que sí emplea la política para servir al país. Primero está el Perú.
Y esa es la consigna que tiene el Partido Popular Cristiano, que en estos momentos lo lidera justamente Alberto Bengolea, el exponente más importante que tenemos nosotros, porque tiene una trayectoria limpia, y no solamente en su vida profesional, también participó en la vida política como congresista, y lo hizo espectacular, lo hizo muy bien, decentemente como debe ser, y una de las pruebas fue cuando el partido, por esas pasares de la política, se junta o se une con el partido aprista, Alberto Bengolea renunció a no presentarse como congresista, que la tenía de todas maneras ganada, pero él dijo, no, un momento, principios son principios, y sus principios estaban primero porque veía al país distinto, veía al país diferente, y ve al país distinto y ve al país diferente, porque primero está el Perú y después están las ambiciones personales políticas, ¿no? Entonces creo yo que estamos iniciando una tarea importante. ¿Artillería, infantería, caballería, comunicaciones, don Ricardo? Mi arma es de artillería, así es. Fui en el Colegio Militar León Soprado de caballería, pero cuando ya entré a la Escuela Militar de Chorrillos, analizando mejor, escogí el arma de caballería. De artillería. De corazón, en todo caso, soy de caballería, pero efectivamente soy de artillería. Día del arma de caballería, ¿no? Con la batalla de Junín. ¿Y cuándo es el día del arma de artillería, don Ricardo? El 2 de mayo, precisamente en el combate 2 de mayo, ahí se instaura, se establece como día central, como día importante del arma de artillería, de su creación de artillería, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando en mi vida civil, en mi vida civil, antes de ingresar al León Soprado, yo quería ser cura, inclusive sacerdote, ¿no? Yo estuve estudiando en un colegio jesuita, ingresé al León Soprado y por ahí me nació ya la vocación de servicio. Y en mi época de servicio, y ese es un aporte interesante que las Fuerzas Armadas están brindando hasta hoy, ¿no? Lamentablemente este servicio militar voluntario no permite que esto se amplíe más, porque cuando estaba yo de oficial muy joven, de alférez, veíamos el tema de la analfabetización. Hay que alfabetizar a la gente, donde nosotros, el ejército está distribuido en todo el Perú, como bien sabemos, en todos esos lugares, a todas las personas a las cuales se acercaban a servir, a hacer servicio militar. En el servicio militar, dentro del servicio militar, inculcábamos y les enseñábamos, además del amor a la patria, les enseñábamos a leer y a escribir a aquellos que no tenían todavía, no habían aprendido, no tenían posibilidades de recibir educación. Entonces esta es una tarea importante que creo yo la sigue haciendo el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, pero que deberíamos extenderla mucho más todavía, porque eso es un aporte importante que brinda las Fuerzas Armadas al desarrollo de la nación, ¿no? Del ejército artillero, no sé si me acuerdo usted, don Óscar Tramontana Monge, un general. Por favor, don Óscar Tramontana Monge, que en paz descanse, fue mi comandante de unidad en Moquegua, en el grupo de artillería de combate número 3. Ahí trabajamos juntos. Yo era alférez, y ahí me hice teniente, y bajo su mando yo estaba en ese grupo de artillería, y trabajamos muy bien durante un año. Fue espectacular, muy buen hombre, muy buen oficial, muy buen comandante de unidad en esa época. En la época de la pacificación vino por Huacho, estuvo por Huacho él, y lo recibí una oportunidad como periodista, y me cautivó por su forma de amor, su identificación por la patria, ¿no? Como hablaba de valores y las cosas. Bueno, ya sé que así es. Entonces, don Ricardo, que no sea la última de la primera, señora. No, por favor, a las órdenes, no hay ningún problema, y un saludo especial para toda la audiencia del Litoral. Buenos días, encantado, Rubén, y un saludo a toda la audiencia de Estudio 5. Bueno, el panorama lo vemos cada día más turbio.
¿no es cierto? Porque en medio de esta contienda democrática, como son las elecciones regionales y municipales, estamos pues asistiendo a un tema que está golpeando seriamente al país y que es la corrupción, ¿no? Como tema central, digamos así. Entonces esto preocupa y preocupa más todavía que esté justamente esta corrupción concentrada en las municipalidades, porque acuérdate que hay una información que se da respecto en Defensoría del Pueblo respecto a la corrupción y indica que el 52% de la corrupción está precisamente en las municipalidades. O sea, esto es terrible, esto es una cosa. Lo que ha pasado con relación al tema de los audios famosos, este tema no hace más que ver una parte muy pequeña de toda la corrupción que existe en el Estado, ¿no? Y esto es preocupante, por supuesto que sí. Sí, lo que pasa es lo siguiente: en medio de esta competencia o contienda municipal o regional, los partidos políticos están viendo, ¿no es cierto?, presentándose a esta contienda y un poco que es muy difícil el escenario como para hacer lo siguiente. Los partidos políticos debieran, y lo debería de liderar por supuesto el presidente de la República, ser convocados los líderes políticos para analizar en serio y trabajar en serio, unidos frente a este mal que aqueja al país, que es la corrupción. Punto número 1. Además, nosotros no tenemos, y eso lo sabes bien, Raúl, o Rubén, perdón, no tenemos objetivos nacionales. En el país no existen los objetivos nacionales, pero sí hay un acuerdo nacional, donde hay varios acuerdos, y uno de los cuales justamente está esto. Está el problema de la seguridad ciudadana, está el problema de la corrupción, etcétera. Hemos analizado, nos hemos reunido, los líderes políticos se han reunido para analizar cada uno de estos temas. No lo han hecho, porque la coyuntura política nos lleva a otro sitio. Cada uno está pensando en su partido y en sus intereses. Y el Perú, en el PPC decimos el Perú primero, y efectivamente hay que pensar en el Perú. Esta coyuntura en la cual nos hemos envuelto todos somos responsables, todos tenemos que aportar, porque cada uno de nosotros, si nos ponemos la mano en el pecho, somos partícipes y cómplices de repente de lo que está ocurriendo. Nosotros pensamos realmente que el problema radica, si nos vamos a fondo del problema, radica de la familia. El PPC dice que la familia hay que reforzarla y tenemos que reforzarla. Y tenemos que reforzarla porque la familia es el núcleo principal de la sociedad. Y ahí en la familia debemos inculcar justamente valores, aquellos valores que se han ido perdiendo. Sí, pues, a través del tiempo hemos ido perdiendo los valores, los principios, el tema ético, el tema moral. Entonces debemos recomponer la familia. Punto 1. Segundo paso, los colegios, las escuelas. Allí debemos de insistir, los profesores más preparados, mejores preparados, para que justamente difundan esto, el tema de los valores, para tener de acá una generación próxima distinta a la actual, ¿no es cierto? Aquí hay, como te vuelvo a repetir, hay un interés político. O sea, cuando la lógica indica de que debemos de estar unidos para hacer frente a este tema que ahora ha salido a la luz por intermedio de estos audios, ¿no es cierto? Cuando más necesita el país unirse, los políticos se desunen, los políticos sacan provecho de esta situación para que, por ejemplo, lo que acaba de decir la lideresa de Fuerza Popular, criticando al presidente de la República, indicando de que se ha querido aprovechar, que es populismo lo que está haciendo, crea una tremenda confusión al país, crea un malestar, crea un antagonismo, crean problemas, y aquí justamente yo digo lo siguiente, ¿no?
sin calificar, podrías tú aportar, sin dar ese calificativo que ha dado la lideresa de Fuerza Popular, podrías aportar. ¿Cómo aportas? Muy bien, hemos recibido, ¿no es cierto?, o el Congreso ha recibido las propuestas del presidente. Muy bien. Yo no puedo, a partir de ahí, criticarlas, no. Las analizaremos, etcétera. El Pleno del Congreso o la comisión correspondiente, cuando termine su trabajo, tendrá que indicar si esto estuvo bien o estuvo mal, si es factible o no es factible, de acuerdo a la Constitución y las leyes, ¿no es cierto?, lo presentado. Si esto está mal, a partir de ahí se le dirá al presidente, oye, ¿sabes qué? Esto estuvo mal. Y el pueblo sacará sus conclusiones, si quiso aprovecharse o no el presidente, etcétera. Pero a priori, salir ahora, en medio de todo este vorágine que está ocurriendo respecto a la corrupción, es o desviar la atención de lo que se está haciendo, ¿no es cierto?, o crear más problemas a fin de que los problemas de la corrupción no se quieran de repente solucionar. Entonces, por a mí me da la impresión de que por ahí hay algo medio sospechoso. No ha sido muy inteligente, no ha habido un asesoramiento correspondiente, pero lo más importante, ha reflejado que sigue en pie lo que dice nuestro partido. Primero está el país, el Perú primero. Después vendrán los partidos políticos, después vendrán mis cuestiones personales, pero primero está el país. Todo el mundo tiene que apuntar hoy en día al tema más importante, o uno de los dos más importantes, que es la corrupción.